Invitamos a don Jorge Abuchalja, por favor. Un gusto recibirlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que este año casualmente cumple 75 años de historia. Fíjense lo que les estoy diciendo. ADM, 75 años de historia, y mucha gente no lo percibe eso. Lo que estaba mostrando nuestro querido amigo sobre el evento que vamos a hacer en junio es un evento realmente importante que va a conjugar en este país empresarios de Iberoamérica, Estados Unidos y América del Sur. Y el objetivo es poder colaborar con las actividades que desarrolla el gobierno para poder insertarnos en el mundo y generar un protocolo de interrelacionamiento donde cada uno va a poner quién es, a qué país, a qué empresa pertenece, y eso va a figurar un teléfono rojo. Así que todos quienes participemos, además de escuchar las conferencias y las proyecciones hacia el nuevo mundo lo tenemos a 10 minutos. Eso. La era digital ya la tenemos con nosotros. Y viene gente muy importante. De España, recuerdo a la empresaria María José Álvarez. Es una empresaria que factura 1.790 millones de euros. Estuvimos almorzando con el contador Enrique Iglesias, quien nos está ayudando, y el doctor Abreu en la organización de este evento. Y yo les decía, factura 1.790 millones de euros, emplea 94.000 trabajadores y está en 14 países del mundo, incluyendo Uruguay, porque vino a cerrar la compra de una empresa en Uruguay. Ese nivel de empresarios es lo que vamos a estar intercambiando nosotros y escuchar cuál es el pensamiento de esa gente. Así que los invito a todos ustedes, 20 y 21 de junio, Radisson, Victoria Plaza. Lo otro que quiero decir, autoridades nacionales que hoy nos acompañan, ministros de Estado, senadores, diputados y todo lo que corresponde a autoridades nacionales que están aquí, gracias por acompañarnos. A los señores periodistas, gracias por estar acá. Señores presidentes de cámaras empresariales, asociaciones profesionales, también gracias por acompañarnos, queridos consocios, y fundamentalmente a nuestro conferencista por haber aceptado la invitación, el ingeniero Daniel Martínez, precandidato a la presidencia de la República. A todos ellos, a todos los precandidatos, les deseamos el mayor de los éxitos, porque de lo que estamos hablando es de la marcha de nuestro país. Y no nos olvidemos que estamos hablando que somos todos uruguayos, no importa el partido que defendamos. Lo importante es que somos uruguayos y peleamos por nuestro país. Y eso es lo interesante. Así que yo invito al ingeniero Martínez antes para testimoniar su presencia, y un fuerte aplauso para él, para animar a su conferencia. Martínez, adelante. Bueno, muy bien. Primero, buenos días a todas y todos. Gracias, César y Tocayo, dos grandes amigos del periodismo, que a veces nos apretan, pero bueno, eso es lo bueno de la democracia, el periodismo tiene la función no de ser obsecuente, sino de cuestionar y tratar de sacar la mejor información, siempre en un marco de imparcialidad, y creo que, bueno, destaco su papel en la democracia y la relación que creo que hemos ido logrando. Un agradecimiento a todos. La verdad que hoy nos encontramos en una situación que la verdad que nos sentimos orgullosos, no por lo personal, sino porque cada día que pasa nos sentimos con más fuerza, más ganas, más convencidos de tener la oportunidad de plasmar una experiencia de vida, una trayectoria, aprender muchas cosas en una trayectoria de vida bastante variada, como quien dice, pero que nos ha permitido, poder estar hoy enfrentando este desafío, por lo menos con muchas ganas, mucha alegría, y como bien se decía acá, muchas ganas de hacer las cosas por el país. No construir la política desde el qué digo para quedar bien o de qué forma le arranco la cabeza a mi contrincante, sino hacer política desde el debate de ideas, desde el ser mejores, desde la humildad de tratar de ver cuando uno se equivoca, siempre dejar un tanto por ciento de duda de lo que dice la persona que lo cuestiona más vehementemente, que pueda tener de razón, pero sobre todo el desafío de ser mejor y trabajar
en un espíritu de acuerdo, de sumar y de generar política de Estado, como en parte vamos a hablar en buena medida de eso. Por eso mismo, creemos que, bueno, como lo vamos a decir acá, el Uruguay ha tenido un ciclo virtuoso los últimos 16 años, por lo menos, desde la crisis del 2002 en adelante, ha venido creciendo, y bueno, creo que estamos en condiciones de, ante un mundo que viene cambiando con una increíble celeridad, también vamos a hablar un poco de eso, y que nos lleva a desafíos. Alguno puede decir problemas, porque bueno, es cierto, los uruguayos a veces tenemos cierta dinámica cansina, nos cuesta a veces la rapidez de reacciones, pero yo creo que en definitiva es una oportunidad, porque por el contrario, creo que es el momento de darle el gran salto en calidad y aprovechar un acumulado que como nación hemos venido construyendo. Un acumulado en el cual han sido protagonistas los partidos políticos, todos, los trabajadores, los empresarios, los intelectuales, la sociedad en su conjunto. Es un acumulado que creo que en este momento histórico de un valor increíble, basado en valores, en institucionalidad, en respeto a la democracia, justicia independiente, un nivel medio de educación que sigue siendo todavía diferencial. Y bueno, ojalá logremos encontrar esos acuerdos, esas políticas de nación que nos permitan saber que en un escenario de muchos años para adelante va a haber al menos líneas estratégicas que van a mantenerse como para, bueno, insertar al Uruguay en este desafío de un mundo cambiante que nos abre una ventana de oportunidad. No, nunca pensemos en lo negativo, sino en la oportunidad que tenemos. Bueno, hace 2 años, como dice acá, presentamos hicimos una presentación en ADM que se basaba justamente en una gestión basada en la innovación, ¿no? Buscar la sostenibilidad y la innovación. Y en buena medida es un poco lo que vamos a plantear, recordar algunas cosas porque creo que nos permite, por lo hecho de la Intendencia y por lo hecho por el Gobierno Nacional, proyectar el futuro. Me lo perdí, ¿dónde está? Leo, gracias. Bueno, la verdad que, como decíamos, hemos tenido en los últimos años, ya desde creo que de la crisis del 2002, que parecería que como nación aprendimos unas cuantas cosas, crisis que nació de un montón de problemas de la región y estructurales, también de una excesiva dependencia de factores financieros exógenos que no teníamos ningún control, y creo que a partir de eso, como país, como nación, nos impuso el desafío de tal vez de culminar un ciclo donde tal vez no se terminaba de entender cómo el Uruguay tenía que insertarse en el mundo, el desafío de la excelencia, la calidad y la estabilidad macroeconómica como para construir futuro. Estamos convencidos de que justamente todos los indicadores, no solo los económicos, que todos saben que son positivos en el marco general y en el promedio, con momentos más positivos, momentos menos positivos, pero donde se ha logrado una solidez de estabilidad y de previsibilidad que es fundamental, ni que hablar en cuanto a los factores macroeconómicos que pueden más impactar, con algunas luces de alerta, por supuesto, como es el tema del déficit fiscal, que obviamente preocupa por múltiples razones, preocupa porque, no, obviamente, como me gustaba decir en la Intendencia, y alguna de la Intendencia se va a reír, trabajar con déficit fiscal es trabajar para los bancos, y yo respeto mucho el sistema bancario, acá hay algunos miembros de la banca, pero prefiero que el dinero poder dedicarlo a invertir y a hacer cosas y utilizar en todo caso los créditos para destinarme a invertir, pero no tener que trabajar para que buena parte de lo que haga uno termine utilizándolo para cumplir las obligaciones. Y ni que hablar que el déficit fiscal no solo impacta por lo que pagamos, sino que ese puntaje por encima de reserva es lo que terminamos siendo la base para que nuestro sistema bancario dé crédito a todo el país, al sistema productivo, al comercio, al consumo, a todo, por lo tanto tiene un impacto más que negativo. Pero creo que nadie puede negar que Macri, Bolsonaro y buena parte de los gobernantes de la región les encantaría tener un 10% de la estabilidad macroeconómica que tiene nuestro país. Por lo tanto, creo que este desafío de un mundo que cambia a esa velocidad increíble, se está hablando de que el conocimiento ya no es cada 10 años que se duplica ni cada 5. Hoy se habla que el conocimiento se duplica cada 2 años
y que aparte hoy la inteligencia artificial, la robótica, mi querida automatización, que la extraño cada tanto porque, bueno, cada vez que visito alguna empresa o algún centro tecnológico y veo un PLC, un variador de frecuencia, algún sensor, me escorre algo por la sangre que recuerda lo que con pasión desarrollé como ingeniero, pero eso, más la nueva forma de hacer medicina y todo un poco, va a cambiar el mundo con un nivel radical impresionante. Suerte que nos toma en un momento que creo que como nación hemos logrado sustentar una serie de parámetros económicos, institucionales, de credibilidad internacional, etcétera, que creemos nosotros justamente que es una base formidable para ese desafío que nos enfrentamos. Leo. Bueno, lo que implica justamente avanzar a tener una plataforma económica y tecnológica. Leo. Bueno, una plataforma institucional y de indicadores sociales. Por supuesto, creo que estamos todos convencidos a esta altura, y si no hay alguien convencido, creo que tiene que analizar con detalle lo que ha pasado en otros países, pero queda clarísimo que todos los modelos exitosos de desarrollo de los países que han logrado multiplicar su Producto Bruto Interno per cápita por año, lo han hecho en un marco de integración social que permite no solo evitar problemas, sino porque en la era del conocimiento no alcanzan con que haya élites educadas que tengan todo el dominio de las nuevas metodologías y conocimientos tecnológicos, sino que uno requiere que toda la sociedad en un conjunto acceda a dar un salto en calidad y aporte a esa sociedad del conocimiento, que es lo que hoy hace que un país sea competitivo o no, que un país pueda ser rico o no. Adelante. Bueno, y que sin duda se nos viene una nueva economía a niveles que a veces estoy convencido que ni siquiera podemos soñar. Un dato más en eso, ¿no? O sea, el mundo se calcula que hoy hubo hace 2 años, 1 año y medio, una cumbre de prospectiva tecnológica con expertos, que ahora ha sido tomado, lo he visto en materiales de la OEA, de Naciones Unidas y de CEPAL, en donde se calcula que 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a terminar trabajando en oficios, en tareas que hoy no existen. Con lo cual, si alguno tenía duda de que estamos en un mundo que ha adquirido un dinamismo descomunal y que nos tenemos que preparar para eso, creo que hay que olvidarse de que eso no existe, es una realidad, y trabajar para eso. Creo que también, si uno hace 30 años, uno decía Uruguay, era como que parecía que los países como Uruguay, que habían llegado tarde a ese desafío de entender que el mundo avanzaba hacia el conocimiento y que los recursos naturales no eran el motor fundamental de la competitividad y la economía, sino que a esos recursos naturales había que sumarles tecnología, conocimiento, innovación, creatividad. Uno decía, llegamos tarde. Un país como Uruguay perdió, chau, olvídate. Uno no tiene posibilidad de insertarse. Había cadenas integradas, muchas veces en donde, salvo la materia prima, todos los eslabones de la economía, de las cadenas de valor, estaban en un solo país, y por lo tanto era muy difícil encontrar los nichos donde instalarse. Los cambios tecnológicos, los costos de reducción de la logística, llevaron a un escenario donde hoy por hoy, en realidad, lo que importa es tener capacidad o especializarse en captar determinados sectores de cadena de valor, y es posible que un mismo producto tenga segmentos de la cadena de valor instalado en los países más diversos. Lo que importa es la excelencia y la capacidad de ser competitivo a la hora de desarrollar, desde el punto de vista productivo y de innovación tecnológica, uno o más segmentos de cadena de valor que luego se integrarán, y obviamente importa, para ser un país que genere más riqueza, tener, si es posible, la integración final de todos los componentes y aparte la innovación tecnológica, pero es posible a un país como Uruguay captar segmentos de cadenas de valor como para desarrollarse y especializarse en ellos. O sea que es una oportunidad que hace 30 años, por lo menos quienes venimos siguiendo hace muchos años, sobre todo a nivel industrial y productivo, este tema. Yo recuerdo que con el querido Roberto Kramerman, en la época de los dos éramos tranquilos y felices empresarios, nos juntábamos todos los años a conversar de economía, de industria, y bueno, fuimos siguiendo desde aquel momento donde
nuestro sueño de un Uruguay mucho más diversificado en la producción parecía que iba a ser simplemente una quijotada de algunos que queríamos seguir luchando por una industria con mucho contenido tecnológico. Pasamos a una etapa donde uno va identificando hoy por hoy realmente una posibilidad. Esto implica un fortalecimiento de la coordinación de las políticas y las agencias públicas para la coordinación, para la transformación productiva y con el sector privado. Cada vez más tenemos que lograr optimizar lo que tenemos, tener políticas de microeconomía que busquen desarrollar estas capacidades. Como estamos hablando de que vivimos la era del conocimiento, de la tecnología, es fundamental tener la capacidad de formar masas críticas en los diferentes temas que permitan que haya suficiente gente con conocimiento, con capacidad, no solo para ir solucionando problemas y liderando tanto a la hora de la gestión de las tecnologías blandas como de la tecnología dura, de la tecnología propiamente dicha, desarrollar capacidades y que no sea uno por ahí, otro por allá, sino que haya una masa crítica, ¿no? Lo que en definitiva pasó en el mundo en los últimos años, ¿no? El conocimiento dejó de ser producto de élites que salían de las universidades y aparecía un genio cada 50, cada 70 años. En la medida de la universalización de la educación terciaria, pasó a haber en algunos países, en quienes hoy tienen un salto en calidad, los ha diferenciado en cuanto a su capacidad de generar riqueza y generar innovación, se generaron miles, decenas de miles de individuos con capacidades, con conocimiento e interactuando entre sí de forma de lograr saltos en calidad en cuanto al desarrollo tecnológico, a la innovación y a la formación de emprendimientos liderados en base a la posibilidad de tener conocimiento que hoy por hoy están siendo la matriz de cambio de muchos países. Creo que todos sabemos que si bien fue lo que caracterizó el desarrollo de la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial y de Europa, esa formación de una masa crítica creciente y con una capacidad de generación de ideas, de innovación y de emprendedurismo gigantesca después de la Segunda Guerra Mundial, y ni que hablar que hoy lo sigue siendo, y el caso más paradigmático tal vez, o sin duda, es Israel, donde el 8% de su Producto Bruto Interno nace de las startups, de las empresas de innovación, de modernidad, que no son solo de la molécula, el sensor, la tecnología pura y dura, sino que también capacidad de innovación, gestión, desarrollo de servicios de excelencia, calidad de solución de problemas. Adelante. Esto implica, y por eso un poco el recordar lo que decíamos cuando dimos la charla de Montevideo hace unos cuantos años, implica tener, eso solo es posible con un Estado inteligente, eficaz, eficiente y transparente. Acá hay un montón de adjetivos, pero creo que todos tienen mucho significado, ¿no? Inteligente porque, bueno, tiene que tener la capacidad de los recursos que tenemos, que como país somos bien pocos. Yo los últimos me he dedicado en los discursos o cuando hablo con la ciudadanía a tratar de explicar lo que significa Uruguay en la economía mundial. Y bueno, en lo que es una hora, 3.600 segundos, Uruguay no llega a incidir un segundo en la economía del mundo. O sea que si tendremos que tener inteligencia a la hora del desafío de innovar y de cambiar, ¿no? Pero para eso tenemos que hacerlo con diligencia y utilizar las herramientas que hoy por hoy la tecnología nos da. Eficacia y eficiente, sin duda. Eso va desde, ahora que está tan de moda hablar de austeridad, yo siempre digo, ¿por qué hablar de un shock de austeridad? La austeridad es un mandato ético de cualquier funcionario público, sea electo, sea nombrado por el presidente o por el intendente, o sea el que ganó un concurso y es un funcionario. El concepto de servidor público y la obligación moral de gastar bien cada peso que se utiliza, porque es peso de los ciudadanos, no es un tema de shock, es un tema de política sistemática y de generar la cultura que implique de que cada uno debe saber que el uso eficiente de los recursos, el no despilfarrar y a su vez, como vamos a decirlo, controlar de que cada gasto que se hace tiene el resultado esperado, debe ser parte de la ética ciudadana, de la ética del servidor público. Y es algo que hay que generar cultura y luego controlarla. Yo le tengo pavor a esas modas de todos hablemos, vamos arriba. A veces da la impresión que es más publicitario, que no se conocen las estructuras internas. Acá hay que hacer un trabajo sistemático de educación del colectivo,
de lo que es la sociedad y en particular quienes tienen responsabilidad pública, como para que el tema de la austeridad sea un tema de ética de funcionamiento, de ética de vida. Hay que usar cada peso bien, no solo no despilfarrar, sino medir y asegurarse que el resultado sea el esperado, y si te equivocas, determinar por qué te equivocaste para no equivocarte nuevamente, porque en definitiva es plata de todos los ciudadanos y utilizar bien el dinero va en beneficio de toda la sociedad. Ni que hablar de la transparencia, lo vamos a ver, o lo voy adelantando, pero bueno, es un tema que nosotros hicimos mucho hincapié. Por suerte, además con el desarrollo de un Estado inteligente y de una ciudad inteligente, que vieron que Montevideo son las 3 ciudades más inteligentes de América Latina, lo cual nos alegramos porque trabajamos muchísimo, ha sido calificada en ese ranking. Ahí trabajamos muchísimo, bueno, por el expediente electrónico, que nos permitió, además, lo que no es por expediente electrónico igual está de la misma forma, un elemento fundamental que en 72 horas cualquier resolución de hoy nuestro joven intendente, por ejemplo, cualquier resolución que se tome está en la página web, de la misma forma que como una parte muy importante de los expedientes están en soporte electrónico, cualquier ciudadano puede acceder, saber en qué área está, quién lo tiene, cuándo lo recibió y cuándo tendría que entregarlo para que pase al siguiente nivel de resolución o para finalizarlo. Creo que la transparencia es cada vez más un imperativo de la democracia. Y hoy por hoy, por suerte, las herramientas tecnológicas que tenemos así lo permiten. Adelante. Bueno, déficit fiscal ya hablamos, no vamos a insistir mucho, pero queda clarísimo, es un problema, afecta al grado inversor y lo que más importante, no solo que tenemos que pagar más, sino que aparte eso que tenemos que pagar más también influye en la base del crédito para cualquier actividad del país. Es el punto de partida sobre el cual se fijan las tasas del sistema bancario. Dos conceptos fundamentales. La transversalidad. Si a mí me preguntan, bueno, primero a contar, nosotros lo he relatado varias veces, pero lo insisto porque al principio mucha gente no me comprendió y hoy el equipo de la Intendencia lo tiene bien claro para qué hice poner eso. Cuando subimos a la Intendencia, vasito de agua. Lo primero que hicimos, creo que fue ya para el segundo gabinete, fue mandar a hacer un cartel que decía: ojos y oídos a la demanda de los ciudadanos, punto 1, o sea, cero burocracia, trabajar para la gente. No estamos acá ni para cobrar un sueldo, ni para cumplir una serie de tareas metódicas que alguien dijo que había que hacerlas y hacerlas como un robot. No. Lo importante es ojos y oídos a la demanda de los ciudadanos. Estamos para servir a la ciudadanía. Segundo, procedimientos, estandarización, herramientas de gestión para hacer mejor las cosas, fundamental. Son parte de lo que ustedes saben, se les dice tecnologías blandas, han sido un elemento dinamizador primero porque te permite hacer bien las cosas y el hacer bien te permite tener más tiempo para crear, para hacer cosas diferentes, para optimizar. Ha sido un motor de la economía del mundo en los últimos 40 o 50 años. Tal vez los japoneses fue lo primero que lo entendieron y desarrollaron metodologías y herramientas que son más que interesantes. A veces ni siquiera lo desarrollaron ellos, ¿no? Porque en realidad la famosa calidad total, que es uno de los ejemplos, nació en Berkeley, pero lo primero que la aplicaron fueron los japoneses y desarrollaron. Pero tercero, transversalidad, estructura matricial, trabajo en equipos, gestión por proyectos, que por eso lo mencionamos acá. Y bueno, y cuarto era algo que parece obvio, pero había que ponerlo, que era tomar decisiones con información medida y evaluada. Esos 4 conceptos fueron muy importantes a la hora de, tal vez mucha gente no lo entendió en el propio equipo, pero a la hora del desarrollo de la actividad y del liderazgo en ese sentido. Cada vez me convenzo más, el liderazgo es fundamental y mucho más los liderazgos no verticales, no autoritarios, sino de liderazgo por consenso, por convencimiento, pero si hay uno que incidió de manera determinante fue la transversalidad. Tanto la transversalidad del equipo y de empezar a trabajar sabiendo que no había nunca un tema que fuera de un solo dueño de una sola área, como lo que fue empezar a trabajar como lo hicimos con la metodología del PMO, del Project Management, que ha generalizado, bueno, gestión por proyectos, con lo cual logramos empezar a matrizar en el pensamiento de la Intendencia y empezar, todos sabemos que los cambios culturales llevan tiempo, no son de un día para otro, empezar a matrizar una forma de gestión totalmente diferente.
Uruguay está demasiado acostumbrado a los líderes mágicos que mandan, pegan un grito y todo el mundo tiene que agacharse a hacer lo que esa persona dice. Yo creo que eso es sinónimo de fracaso. Cada vez más el mundo avanza hacia tener la capacidad de que cada tema, comprenderlo en su multitemática, hacer que cada uno de los expertos en cada uno de los temas pueda aportar en un colectivo su aporte y así sintetizar el conocimiento de forma de dar la mejor solución a un tema. Eso se llama gestión por proyectos, eso se llama transversalidad y por lo tanto, créanme, mi experiencia en el Estado es clarísimo. Al Estado uruguayo en todos sus niveles le falta muchísima transversalidad y hay que trabajar muy dirigido hacia eso. Yo recuerdo cuando estábamos con los entes, el 1 de marzo del 2005, después de haber ido a acompañar a Tabaré a asumir, nos fuimos en base a una iniciativa que estábamos María Simón, Bernardo Chasqui y yo, y hemos sido un poco los que lideramos eso. Nos reunimos 8 de los que íbamos a ser presidentes de entes o servicios descentralizados y fundamos la mesa de presidentes de entes, que era un intento de transversalización que mientras funcionó, espectacular. Llegamos a poner oficinas en el interior que unían a varias dependencias, ¿no? Pero aparte no solo eso, era un intercambio de experiencia, un abordaje de problemas conjuntos. Usted no tiene por qué saberlo, pero hay históricamente una guerra por el tema del fuel oil y la producción, que ahora por suerte no es necesario, porque bueno, cambiamos la matriz energética y hoy se consume muy poco fuel oil para la producción energética, pero hay una guerra histórica en el manejo del fuel oil para la generación térmica entre ANCAP y UTE, y bueno, en base a ese trabajo transversal se logró solucionar. Y luego el otro fue el gabinete productivo, ¿no? Me tocó cuando era ministro hacer la primera experiencia de gabinete transversal, que también fue maravillosa. Ahí me acuerdo que estaba nuestro querido Álvaro, trabajamos allá en el 9º piso, ¿te acordás? Pero fue una experiencia maravillosa que creo que implica un camino, o sea, romper los ministerios que no tienen que ser un dueño de nadie, sino lograr una transversalidad y un enfoque mucho más multitemático de cada uno de los temas, porque en definitiva cada tema involucra a muchos actores. Y después los acuerdos nacionales, sobre eso otro desafío país. La transversalidad sin duda. Seguimos con una concepción, con todo respeto, digo, nadie es dueño de la verdad, pero yo creo que bastante vieja de cómo muchas veces en la vida de las empresas se da. Hay empresas más modernas que vienen avanzando hacia estructuras matriciales, pero es un problema cultural. Y la otra, si terminamos de entender con profundidad el cambio revolucionario que está sufriendo el mundo en cuanto al modo de producción, al relacionamiento, a todo, al conocimiento, creo que es momento de que el Uruguay tenga capacidad de generar política de Estado y que no sean una exclusividad de algún tema en el cual, como no genera mucha pelea política, puede desarrollarse. Creo que el país, lo que fue el desarrollo forestal, el desarrollo logístico en base a la ley de puertos, y estoy diciendo, el caso de la ley de puertos es un tema que siempre recuerdo, el Frente Amplio no la votó, y yo siempre digo, fue un error. Tuve la suerte de trabajar de vicepresidente de la Nación de Ingenieros de Álvarez, cuando Álvarez Massa era presidente, y ahí terminé de meterme en el tema, y no solo respetar a la excelente persona y la capacidad de Eduardo Álvarez Massa, fallecido, sino que además terminé de entender que había sido un error. La ley de puertos sería mejorable, pero fue una formidable herramienta para el desarrollo de la logística del Uruguay, y que dentro del área de la diversificación productiva y de los servicios, hoy por hoy es un aporte más que importante para la economía, pero tenemos que lograrlo mucho más cosas. O sea, hoy hay temas que tenemos que dejar de hacer de la política el canibalismo que haga que nos enfrentemos y que cada sector, el que está en oposición, busca comerle los talones al que está en el gobierno, y cuando se cambia del otro lado. Es de locos. El país requiere políticas estables, que lo que no implica que vamos a hacer cada minuto. Una política estratégica implica identificar cuáles son los imperativos estratégicos de la línea de acción, y por supuesto que siempre, cada 6 meses o permanentemente, se tiene que estar renovando, porque el mundo cambia, pero uno tiene determinados imperativos y líneas de trabajo que sabe que sobre esas tiene que ir.
yo creo que es el momento de que los uruguayos y las uruguayas y el sistema político, que creo que es el que le cuesta más esto, y ese que tiene que hacer los acuerdos junto con los actores sociales, lograr acuerdos que nos permitan realmente, muy por encima de lo discursivo, lograr ejes sobre los cuales vamos a trabajar. ¿Eso implica acordar en el 100%? No, seguramente que no. Otra de las políticas de Estado que ha sido exitosa nos tocó liderarla cuando éramos ministro de Industria, Energía y Minería, que fue el famoso plan, el plan estratégico de energía, que implicaba la búsqueda de la independencia estratégica, la diversificación de fuentes, la capacidad de generar tecnología y mano de obra calificada en Uruguay, formar masa crítica de conocimiento, bueno, e impactar menos en el medio ambiente. Estoy recordando los imperativos estratégicos que tenía aquella política. Y tenía objetivos a los 15 años, al 2015 y al 2030. Tal vez porque la energía, no sé, en aquel momento justo nadie salió por hablar mucho, empezamos a trabajar, la verdad, involucramos a ANCAP, UTE y a la URSEA, todo el mundo, todos los actores, y después en el mismo barco, buscamos tener políticas que involucraran a los privados. Fue la inmensa mayoría de ese plan, estuvo basado en alianzas públicos-privadas con capital privado, por más que UTE hizo lo suyo, ANCAP hizo lo suyo, pero en realidad mayoritariamente fue, sobre todo en la parte eléctrica, capital privado. Pero en definitiva se desarrolló, fue avalado por la reunión de todos los partidos políticos que convocó Mujica al principio de su gestión, salvo en un tema, por eso digo, no hay siempre necesidad de estar de acuerdo en todo, que fue el tema de energía nuclear, en donde no hubo acuerdo en cuanto a su desarrollo. Yo era de los que antes de Fukushima decía, no hay que aprobarlo, hay que estudiarlo. Después de Fukushima, la verdad que me puse en duda bastante y fui de los que decía mejor no ponerlo como tema, pero nos logró lo que hoy es en definitiva. Uruguay es un ejemplo, es el país que ha cambiado su matriz energética con mayor velocidad en el mundo. A mí me pasó que en un C40, que C40 son las reuniones de ciudades de más de 3 millones de habitantes comprometidas con la disminución de la emanación de dióxido de carbono, de CO2 o anhídrido carbónico, como quieran, a la atmósfera, principal gas del efecto invernadero. Fuimos invitados, por más que no somos una ciudad de 3 millones de habitantes, y termina Bloomberg viniendo a felicitarme por usted era el ministro que hizo o sea, es impacto en el mundo, lo que hizo Uruguay, y sencillamente logramos meternos en un tema donde todos trabajamos, nadie boicoteó, nadie salió a cobrar facturas, y se desarrolló una estrategia país, que creo que hoy estamos todos orgullosos, porque en definitiva que hoy de 0 a 32% de energía eólica en la matriz eléctrica, de 0 a 4% la fotovoltaica, de 1,2 a 6% la biomasa y del resto hidráulica, y a veces 1 o 2% quema hidrocarburos y por lo tanto generación de dióxido de carbono, en la matriz de energía eléctrica es maravilloso, más que aparte nos sobra energía a tal punto, y perdón, recordemos que hace 12 años teníamos el riesgo de corte eléctrico por falta de respaldo, producto de 20 años de no invertir en la capacidad de producción de energía eléctrica. Y hoy por hoy le estamos exportando cientos de millones de dólares de energía a la región, cuando hace 12 años nos salvaban ellos de los cortes eléctricos. Es la época de lograr realmente, sin mezquindad política, acuerdos nacionales de largo plazo. Adelante, por favor. Bueno, y hay una serie de temas que les priorizamos. Yo me moriría de ganas también de hablar de temas como la salud y la salud y la vivienda, que podemos hablar en otra oportunidad. Pero vamos a concentrarnos en estos temas que tal vez sean los que más importante hoy por hoy requieren avanzar hacia políticas de Estado. Lo vuelvo a decir, hay temas que son desafíos importantísimos, como son la salud y la vivienda, que tenemos todo un desarrollo, pero vamos a concentrarnos en los que nos importa el lograr, y ojalá sea inmediatamente después del resueltas quiénes sean los candidatos de cada partido de las internas, empezar a trabajar en acuerdos país. Educación, adelante. La educación es un tema que está muy de moda, se habla mucho. También creo que a veces ha faltado, como en todo pasa siempre en estos temas, reconocer los aspectos positivos que hoy se han realizado. Sin duda, estos días que uno está recorriendo pueblos, pueblitos,
desde 500 habitantes hasta 30, 40, 50.000, uno se da cuenta lo que ha sido invertir 4 veces más en infraestructura, bueno, en la enseñanza, en valores reales, ¿no? Valores constantes, ¿no? Ajustados, en valores ajustados, o sea, en valores reales 4 veces más de lo que se invertía, ¿no? Porque no solo se pasó de un 3 a más de un 5, sino que aparte al crecer el PBI, hoy por hoy se invierte 4 veces más en educación, y les aseguro, uno que había ido a Calpica, a Baltasar Brum, a Piedras Coloradas, yo qué sé, no importa, a Plácido Rosas, que no he vuelto a ir, pero supongo que también tendrá, y conocía lo que era la ciudad, y en particular lo que eran los centros educativos, uno piensa que, ¿qué pasó acá? ¿Vinimos 100 años después? No, la calidad, lo que se diferencia, en muchos de los pueblos el centro educativo pasó a ser el principal edificio de calidad con servicios. Creo que es una base determinante para el futuro, porque si teníamos clases, sabiendo que el gran desafío que tenemos en educación, el más importante, el más estratégico, es lograr que el 100% de quienes empiezan la educación media, sea secundario, sea UTU, termine, que hoy tenemos un porcentaje de menos del 50, un 40 y algo. Obviamente, si tenemos clases que eran desastrosas y con 60 personas, como era la foto, si todo el mundo terminaba la educación media hace 15 años, obviamente es imposible educar. Hoy es posible porque se ha invertido en infraestructura educativa de una forma notable. Otro punto, dentro de esto, para lograr ese gran salto en calidad hay 2 temas. Que haya tantos jóvenes, hombres y mujeres, que no terminen el sistema de educación media, sea secundaria o UTU, está muy vinculado, primero, a un problema de que hay que hacer un seguimiento pedagógico y curricular, pero de vuelta, transversalidad. Es imposible pedirle a una persona que desde chico se educó, o sea, no tuvo una vivienda más que deficitaria, problemas de alimentación, problemas de integración familiar, problemas del barrio que tiene que salir y tiene que andar para ir a la escuela con bolsa de nylon cuando llueve, por el barro en las calles, etcétera, etcétera. En este tema también no hay que hacer solo un seguimiento curricular, sino un seguimiento mucho más integral, que nos permita acompañar, el acompañamiento de cada uno de los jóvenes en todas sus etapas de vida, de forma de que puedan realmente tener una igualdad de punto de partida. Todos sabemos, y lo vamos a hacer rápido porque si no el tiempo no nos da, pero que la primera infancia es determinante. Los 2 segmentos de la primera etapa de la vida de un ser humano, de 0 a 6 y de 6 a 12, son determinantes para el futuro de la persona. De 0 a 6 es cuando se desarrollan fundamentalmente las habilidades, las capacidades de adquisición cognitiva, de conocimiento, y de 6 a 12 se le suman aparte mucho más la parte de la sociabilización. Digo, no es que no haya una y otra cosa en las 2 etapas, en las 2 etapas se dan ambos temas, pero se dan mucho más uno que otros en esos periodos. Y sin embargo, si bien se ha bajado la pobreza global del país a menos de un 8%, lo que tenemos muy claro y nos preocupa y nos debe ocupar es que hay un 17,2% de pobreza de 0 a 6 años y hay un 15% de pobreza de 6 a 12. Esos gurises, esas muchachas o muchachos, no van a tener las mismas posibilidades de tener desarrollo, capacidades de adquisición de conocimiento y de tener sueños y alcanzar sus sueños que quienes nacen en los otros quintiles de la sociedad que tienen un montón de problemas solucionados, porque bueno, van a tener un montón de sus habilidades que desde el nacimiento, del propio origen, no el nacimiento, del propio origen, la formación fueron limitadas. Por lo tanto, ahí hay un tema que de vuelta, transversalidad, no trabajar la educación aislada, sino trabajar con todas las áreas sociales para tomar el abordaje que sea disminuir ya no solo la pobreza, sino las necesidades básicas insatisfechas. Lo que hay que buscar es que esos botijas, esas muchachas y muchachos, tengan las soluciones básicas insatisfechas para poder desarrollar sus habilidades, el desarrollo de habilidades cognitivas y de sociabilización, de forma de lograr una integración y que a la sociedad y terminar por lo menos el ciclo medio, y obviamente al terminar mucho más gente el ciclo medio podremos aspirar a lo que creo que fue lo más revolucionario que pasó en Europa y Estados Unidos y fue factor determinante de la explosión tecnológica que hoy vivimos, que es una masificación de la educación terciaria.
lo vuelvo a decir, el conocimiento de mayor nivel dejó de ser patrimonios de las élites, de un Descartes, de un D'Alembert, de un Euler, de un Fulton, de un, bueno, cualquiera de los genios, Copérnico, etcétera. Da Vinci dejó de ser patrimonio de algún genio que aparecía para tanto, que aparecía cada tanto, para ser miles, decenas de miles de individuos que tuvieron capacidad de generar conocimiento, y el conocimiento da las fortalezas como para salir a emprender actividades, formar empresas de generadoras de mayor valor agregado y conocimiento. Por lo tanto, es un factor determinante. La otra pata de la educación es lo que hoy decíamos. Si 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a terminar, van a trabajar en oficios, en tareas que hoy no existen, inclusive acá hay unos cuantos que dentro de 10 años, si no aprenden, no se adaptan a los cambios, no van a tener trabajo. Así que está el gigantesco desafío de lograr una recapacitación. Ahí tenemos a Eduardo Pereira, que viene haciendo un trabajo muy importante en NEFOP, y hay que multiplicarlo, saber que vamos a tener que tener una capacidad de recalificar y de repreparar a muchísima gente, y a su vez también en esta etapa donde hay tanta gente que la estamos heredando, digamos, de un proceso largo histórico del Uruguay, sin la terminación de su ciclo medio, también ir trabajando para que, con metodologías que las hay por lo menos 3 programas a nivel de enseñanza, de la enseñanza pública, para que gente que no terminó el ciclo medio y lo dejó hace 10, 15, 20 años lo pueda terminar. Seguridad, otro tema que creo que claramente da para la fiesta del debate político, y creo que ahí hay que trabajar con mucha seriedad conjuntamente. También tenemos, claro que de vuelta, el concepto de la transversalidad fundamental. No es cierto que la seguridad sea un tema solo del Ministerio del Interior, es un tema que abarca, es multicausal, y por lo tanto hay que, 10 minutos me quedan, ahí está, gracias, hay que abordarlo de esa forma. Yo por eso creo que todos estos enfoques donde ahora se está trabajando, el Ministerio del Interior que va a la parte represiva, la Intendencia que hace la calle, la plaza pública, el Ministerio de Salud Pública que ve cómo mejorar la policlínica, la ANEP que ve cómo mejorar la parte educativa, bueno, el Ministerio del MIDES ve los problemas sociales críticos, trabajar mucho más globalmente, recuperando el dominio del Estado de algunos territorios que en parte se han perdido, pero aparte abordando mucho más integralmente el problema de las propias raíces de la inseguridad y la violencia, pero ahí no tengo ninguna duda. Eso, por supuesto, implica fortalecer la vigilancia preventiva y bueno, los PADO, las cámaras, todo eso, pero implica abordajes territoriales con esa modalidad que yo decía, implica estudiar de una forma diferente y reducir el tamaño de las cárceles, pero en definitiva, transversalidad. Creo que sobre eso, en realidad, si nos ponemos a trabajar, hay mucho más de los acuerdos que los desacuerdos. Sigamos. Empleo está muy vinculado, ahí creo que de vuelta, ahí tenemos dos temas. Uno, lo inmediato, que es el problema del aumento de la desocupación. Si bien, es verdad, se crearon 300.000 puestos de trabajo en los últimos 15 años, hoy se han perdido 43.000 más o menos de esos, y nos debe preocupar y ocupar, y por lo tanto hay que buscar tener políticas específicas. Cuando uno estudia la composición de los desocupados, de los que han perdido el empleo, sobre todo en las últimas épocas, hay está claramente marcado gente con escasa formación o poca formación curricular, pocos conocimientos. Por lo tanto, bueno, hay que atacar transversalmente el problema en la formación y a su vez en buscar tener políticas que ataquen los segmentos de la sociedad que son los que tienen menos acceso al empleo. Claramente, la primera experiencia laboral, mujeres víctimas de violencia doméstica, mujeres jefas de familia, hay segmentos en los cuales hay que buscar tener políticas específicas, y ahí de la función pública hay mucho para hacer. En la Intendencia hicimos unas cuantas experiencias, ni que hablar también, bueno, el problema de las cárceles también está qué hacen los expresos, las expersonas privadas de libertad, pero hay que buscar integrarlos, también hay que haber política para eso. Y después está el tema de fondo. La nueva generación de empleo va por la capacidad que tengamos de entender para dónde va el mundo y generar políticas muy dirigidas a la formación de conocimiento y la promoción de startups. Eso implica, desde lugares, ustedes saben que el espacio físico importa mucho, de ahí era el famoso tema de la estación del futuro que tanto dio para hablar, y que en realidad nosotros siempre hablamos de una estación de futuro en AFE, otra donde está el mercado modelo ahora, que por suerte los invito a ir a visitar la unidad alimentaria de Montevideo, está muy avanzada, o sea, dentro de un año y algo
el mercado modelo va a dejar de estar donde está. Siempre digo, lo que era el frigorífico Anglo me apasiona para poner una estación del futuro ahí. Bueno, se me ocurren por lo menos 7, 8 lugares en el país donde poner lugares donde, y más ahora que está la UTEC, que se ha diversificado, de la Universidad de la República, que se ha descentralizado, desarrollar lugares con microclimas donde estén solucionados problemas desde la conectividad, el espacio físico, espacio de coworking, pero además, digamos, ir generando un clima no solo de gestionar, sino de conseguir capital semilla, capital de riesgo, pero generar un microclima de generación de conocimiento y de startups que es fundamental. Y ahí estoy convencido que el Uruguay tiene una potencialidad, créanme, que mi experiencia de vida lo marca. Primero ustedes saben, yo me dediqué a ser gerente de una empresa que no hacía cosa de poco valor, o sea, eran todo por lo menos con 5 ceros cada máquina que uno hacía, y la verdad que no había, hace 25 años, quien programara un PLC, quien supiera sobre sensores, quien te hiciera piezas con tolerancia a la centésima, temas muy técnicos, no importa, no había, olvídense, no había. Hubo que formarlo, como hubo que formar 30 talleres que eran los que nos hacían las piezas, pues nosotros básicamente armábamos, ¿de acuerdo? Y es posible, el uruguayo tiene un nivel de educación media que me lo ha reafirmado la vida cuando vinieron aquellos inversores neozelandeses que eran del New Zealand Dairy Board, que vinieron a desarrollar zonas lecheras que no existían en Uruguay, y nos decían, éramos como 4 o 5 ministros, nos decían, teníamos previsto gastar $4 millones para formar y capacitar gente para lo que queremos hacer. ¿Saben cuánto gastamos? 400.000. Qué nivel increíble de formación media que tienen en Uruguay. Uruguay tiene una potencialidad y la práctica, porque aparte en realidad el sistema de innovación uruguayo ha demostrado tener una creatividad descomunal, de enfrentarse inclusive a desarrollar en la escasez, porque muchas veces conseguir una válvula, un sensor, no importa, es lo que hacía uno. En el mercado uruguayo es imposible, no tenemos tamaño para que nadie lo tenga en estantería, entonces uno busca opciones y desarrolla alternativas. Créanme, se ha visto ahora con lo que pasó con los botijas de, ¿cómo es Caraguatá? ¿Cómo es? Monte de Caraguatá, Tosca de Caraguatá, o los de Tala, o los de bueno, no me acuerdo de otro lado que también últimamente ha tenido tambores, que siempre me dicen, ahí está, que la mencioné el otro día en la entrevista, por eso está, César corre ventaja, el otro día en la entrevista le mencioné tambores. Pero no, gente increíble, que con un nivel de creatividad. No sé si ustedes fueron a lo que es la feria robótica que hizo el Plan Ceibal el año pasado. Traen como 1.500 gurises de todo el país a llevar proyectos con los microbins, esos bits, que es una especie de PLC chiquitito e integrado. Antes los PLC, una cosa así, ahora en una plaquita así, no te hace lo mismo, pero bueno, pero hace cosas parecidas. La creatividad alimentaria, bueno, eso es el Uruguay. En ese sentido somos muy parecidos a algunos países que han sido líderes en aprovechar las oportunidades. Yo no tengo ninguna duda que hay que mejorar, por supuesto, la competitividad, la tecnología y la innovación en todas las industrias, y más en las industrias vinculadas a las cadenas de valor primaria, en las cuales históricamente somos buenos, ni que hablar de la fabricación de máquinas agrícolas, que por fin logramos la aprobación de la reglamentación que le va a dar competitividad a un sector que es vital, le agrega valor a la actividad primaria, que es más importante que eso, sino además tenemos una potencialidad a la hora de generar startups y lograr un lugar en el mundo consiguiendo mucho apoyo internacional, que creo que es una línea de acción. Sigamos. Ni que hablar del tema de la transparencia, como yo decía, fundamental, y en lucha contra la corrupción. No creo en un Estado democrático basado en la corrupción y en la ética, que va desde el comportamiento. También es ética, lo que yo decía, el comportamiento y la mentalidad de austeridad como principio a la hora de la gestión de cualquier servidor público, tenga el cargo que tenga, sea electo o sea un funcionario. Pero creo que hay que tomar las medidas que apunten a un salto en calidad para tener esto. Si bien creo que la JUTEP es yo hablo de un sistema nacional de ética ciudadana que busque, porque creo que es mucho más transversal que lo público, implica una cultura, pero creo que ahí, bueno, sin duda hay que fortalecer la JUTEP en recursos y en potestades. Creo que hay que tipificar los delitos. Tenemos un sistema que, a prueba está, vivimos
a veces empiezan juicio de todo un poco y terminan por no haber el delito específico para eso. Cuando hay temas de ética en el medio hay que buscar tipificar nuevos delitos. Creo que hay que también atacar las dos partes, el funcionario público corrupto y quien acepta pagar una coima o la ofrece. Chau, tiene que estar de los dos lados, es la única forma de terminar. Y creo que también eso implica, bueno, tener una base de datos con declaraciones juradas mucho más amplia. Pero es un área a la cual nosotros creemos que debemos profundizar. Y bueno, por todo esto hablamos de nuevo impulso. El Uruguay no es el paraíso, no lo es, no es la tierra prometida, pero es un país que tenemos, y si en vez de pegarnos todos los días aprendemos a valorar lo que tenemos, créanme, pero una potencialidad, un tener derecho a soñar que podemos dar un salto en calidad descomunal. Es cierto, nos gusta ver siempre lo malo de todas las cosas. Ahí podría ser alguna anécdota de mi vida privada, una frase que yo decía que me criticaban porque decía que no puedes decir eso, no seas tan optimista que a la gente le cae mal, me criticaban, pero es increíble. Uno apelaba a la buena onda y a lo bien que le iba a uno y te criticaban. Pero creo que tenemos una base estructural maravillosa, como un país con un sistema político que a mi gusto a veces infantil a la hora de darse todos los días por la cabeza, pero que es serio, hay buen relacionamiento, básicamente la corrupción en el mundo es residual con respecto, por algo estamos entre los países menos corruptos del mundo, tenemos un país con un nivel de educación todavía que es bueno y con la posibilidad de ser una base para un salto en calidad descomunal, tenemos una macroeconomía estabilizada, tenemos desafíos en ese sentido, pero son todos alcanzables. Lo que tenemos que buscar con la transversalidad y con las políticas de Estado acordadas por todos los sectores políticos, entender que más que un problema, el cambio descomunal de la tecnología, que vamos a tener dentro de 10 años un mundo que hoy no conocemos, ya no tiene nada que ver el mundo que hoy vivimos con respecto al que teníamos hace 20, 30 años. Yo siempre recuerdo, yo en el año 90 creo que compré una computadora que era una AMI 512, no era 512 mega, era 0,5 mega. Cualquiera de nuestros celulares hoy tiene muchísimo más capacidad. Y cuando la fui al curso me decían que estaba loco, ¿cómo para mi casa? Era el único, eran todas empresas. Hoy decís 0,5 mega, ¿qué es eso? No hay un programa que tenga 0,5 mega. Bueno, prepárense porque el mundo va a ir mucho más rápido. Lo que pasa hoy, olvídense, va a ser, dentro de 10 años va a ser tipo la AMI 512, la de 0,5 mega. Por lo tanto, necesitamos un nuevo impulso como país, la capacidad de creer en nosotros, la capacidad de hacer las cosas con excelencia, entender que lo atamos con alambre o solo lo político tiene que ir acompañado de una visión de Estado de largo plazo. Lo político en el sentido más de competencia y de pegarse por pegarse. La política es buena, la política es la que transforma el país. Ahora, parte de la política debe ser lograr acuerdos nacionales sobre temas centrales que nos permitan construir un futuro que esté basado en determinados paradigmas. A ver, adelante. Por eso, y en eso creo que fundamentalmente, yo no digo solo el sistema político en esto, siempre digo la sociedad, trabajadores, instituciones empresariales, la sociedad en su conjunto, es como la enseñanza, transformar la enseñanza, que tiene que haber un acuerdo político, pero sin involucrar a los actores, me parece que es casi sinónimo de fracaso, y así en todo. Creo que tenemos el desafío de entender que el siglo XXI requiere, por la profundidad del cambio que nos enfrentamos, por ser yo creo que la quinta revolución, necesitamos una unidad de acción y un entender todos juntos cómo ir adaptando, aprendiendo los errores y mejorando, que es determinante para ese salto en calidad. Por eso le decimos nosotros en el nuevo impulso, adelante, no sé qué, creo nada más, ahí está, que es en definitiva entender que tenemos un país hermoso, que tenemos un país que por el aporte histórico del Frente Amplio en los últimos 15 años, pero creo que la historia del Uruguay, en donde son partidos políticos, empresarios, trabajadores, sociedad en su conjunto, hemos creado un hermosísimo país. Lo que tenemos es que mirar el futuro de una diferente forma y agarrar la fuerza como para, más que un problema, el desafío del cambio sea una oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Han llegado una cantidad de preguntas. Cuando mencionó el tema del empleo, citó al pasar el tema de las ocupaciones. ¿Va a derogar el decreto? ¿De las ocupaciones? ¿Va a derogar el decreto? Todo eso implica, bueno,
ahí me hiciste acordar, cuando hicimos el plan, porque antes del plan estratégico de energía hubo un plan estratégico de industria. Uno de lo que nosotros ahí poníamos era la modernización de las relaciones laborales. Creo que es fundamental. Yo creo que hay razones históricas, siempre el famoso tema de la balanza, ¿no? Cuando se balancea por un lado para otro, ahí lo importante es lograr el punto de equilibrio. Yo creo que en todo esto... Pero el punto concreto, ¿va a derogar el decreto? Me dejaste nervioso. Yo creo que lo que uno tiene que buscar es establecer relaciones y reglas de juego que permitan dar certeza a todas las partes, que permitan que cada uno de los actores logre avanzar y estar seguro. Dentro de eso, por ejemplo, yo me acuerdo, en la fábrica nosotros hicimos ese acuerdo de productividad que yo mencioné, hicimos un acuerdo de productividad en la fábrica de máquinas, que logramos bajar el tiempo de armado de una máquina a la mitad en un año. ¿Tá? A eso sí, yo le mostraba las cuentas. El tornero, el pañolero, el soldador veía cuánto estábamos gastando en cada cosa, cuánto habíamos vendido, o sea, había un nivel de información, bueno, acá no está el embajador de Alemania, creo, pero es muy parecido, yo lo vi que se hace en Alemania, no sé si en Inglaterra, estimado amigo, pero en Alemania, en donde participan inclusive los trabajadores en la dirección de las empresas, por lo tanto, lo que creo que hay que apuntar es a un nivel de modernización y de escalonamiento que implique que llegar a determinadas cosas eventualmente sea lo recontra último, pero haya un montón de pasos que impliquen el acercamiento y buscar colaborar, porque en definitiva el éxito de una empresa, por supuesto que tiene importancia el aporte creativo de los trabajadores. Así que en todo caso, ese tema tendrá que ser el último eslabón de una larga cadena de formas de respetarse las dos partes, de entenderse, que hagan que cualquier medida, hasta una huelga, la ocupación sea un extremo bien discutible, digamos, en algunos aspectos, pero lo importante es que haya un montón de canales que permitan llegar a ese punto con las dos partes que se sientan respetadas. Lo vuelvo a decir, implica algo que yo sé que muchos de mis colegas de la Cámara de Industria, cuando yo contaba que le daba todos los números a los trabajadores, me miraban así, pero bueno, yo puedo contar mi experiencia. Logramos pasar de casi 3.000 horas de armado de una de las máquinas, la que más hacíamos, a 1.500, a 1.450 en realidad. Por lo tanto, avancemos a lo conceptual. Lo otro tiene mucha prensa, pero lo que me importa es lo que cambia, lo otro es prensa. Se mantiene el decreto. La negociación lo dirá. Daniel, a mí me interesaría saber por dónde pasan los principales lineamientos en la política de seguridad suya. Bueno, yo creo que justamente, como yo decía, hay que hacer la transversalidad. La política de seguridad no es una política que dependa solo del Ministerio del Interior. Obviamente la represión y la prevención son dos factores importantes, más que importantes. Dentro de eso, pero lo vuelvo a decir, si uno no ataca toda la problemática, el mismo tema que de qué forma permitir que los gurises terminen el ciclo de enseñanza media. Hay que abordarlo de todos los aspectos. Por lo tanto, implica una transversalidad y un trabajo conjunto. A mí me preocupa mucho cuando veo a veces divisiones entre ministerios por el tema de seguridad, por ejemplo. Me parece el antítesis de lo que uno quiere. Eso no puede pasar. De alguna forma hay que trabajar, tender puentes y trabajar mucho más en equipo. Obviamente, hay tareas de represión y que implica, bueno, aumentar el PADO, aumentar el tema de las cámaras, mejorar la capacidad de investigación criminal de la policía, que viene, justo estaba leyendo que está avanzando en eso, me parece bárbaro. Ha habido expertos internacionales que han venido y han reconocido que Uruguay ha dado un salto muy importante en lo que es la profesionalización de la labor policial, pero hay que acompañarla de todo el otro tipo de cosas, lo vuelvo a decir, o sea, cuando ahora últimamente se va a un barrio, hay que hacer una acción en el territorio. La acción en el territorio no es solamente poner presa a los chingas y a la líder de los chingas, es hacer la calle. En aquel caso, la intendencia fue y tiró casas que eran, la parte le servían porque era un queso, era un barrio que era un queso. Entonces escapaban, había boquetes en las casas, se pasaban de un lado para otro, hicimos calles, hicimos espacio público, o sea, hubo preocupación en el barrio para mejorar el tema del servicio de salud, mejora de vivienda, o sea, es el encargo global. O sea, si no atacás solo una punta. Y el tema de las cárceles daría para hablar un rato largo. Esa es la pregunta añadida. ¿Apostaría a cárceles más chicas, a microcárceles, como propone la ONU?
Él, como ya se lo dije, te trabaja con el caso. No, No, pero está bien. Punta de Rieles, que es la última, no es una cárcel chica, es para 2000 reclusos. El otro día yo se lo comentaba en la entrevista a César, o sea, no hay ningún, yo por lo menos, que aparte hace 15 años que visito cárceles, por esa misma razón, cuando era senador presidí 3 años seguidos la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario y nos dedicamos a recorrer una cárcel por mes. Al principio éramos casi toda la comisión. Ya la 4ª vez íbamos solo Garcés y yo, pero bueno, pero íbamos, seguimos yendo. Inclusive yo le propuse y lo hicimos, caímos 3 veces de sorpresa en algunas cárceles, porque bueno, a veces no todos los funcionarios públicos y quienes lideran cumplían a total cabalidad sus funciones y respondían a lo que era la política del ministerio, del inspector Mendoza, que era la verdad un caballero y un trabajo notable. Yo trabajé, pero así, espectacular con el inspector Mendoza. Pero conozco bien y no tengo ninguna duda, cárceles más modulares, mucho más homogéneas en el tipo de integrantes, o sea, mucho más homogéneas que no solo el tipo de delito, también un estudio sociológico, psicológico, implica un montón de cuestiones. Hay modelos, yo he estado mirando modelos de los países nórdicos, que no hay que copiar, exacto, hay que, como traje a medida hay que adaptar, pero tienen cuestiones que sin duda yo apuntaría a cárceles más chicas, mucho más homogéneas y con políticas mucho más dirigidas, no solo a la recuperación adentro, que implica trabajo, estudio, un seguimiento. Es una inversión que hay que hacer, porque nos sale mucho más caro, digamos, en definitiva, si pensamos no como seres humanos, que hay que pensar como recuperación del ser humano, hasta como económicamente como sociedad, es una inversión que hay que hacer. ¿Usted y piensa... después cuando sale, que tenga oportunidad de trabajo, como dije ahora. ¿Usted piensa que la base tributaria del Uruguay es buena y puede aún revisarse y corregir con algún aumento? Nos comparó con otras naciones que tienen impuestos muy altos, la ciudadanía no le importa, dice este asistente, cuánto se paga en Holanda, la productividad y competitividad depende también de costos. ¿Usted va a modificar los impuestos y tarifas públicas? Está bueno eso, porque hay no lo trajimos, ¿no? Pero hay una gráfica de la OCDE que está interesantísimo. Tiene el eje de las abscisas, o sea, el eje vertical, no sé, sí, la misión matemática, tiene Producto Bruto Interno per cápita por año, y el eje vertical de las ordenadas lo que dice es el peso impositivo. Y hay una curva media, eso es hecho por la OCDE para comparación. Uruguay está casi arriba de la línea media, ¿tá? Por lo tanto, acá, cuando uno dice Uruguay tiene una carga impositiva acorde al tipo de país que somos, lo decimos no porque payamos, es así y está medido, ¿tá? Lo que quiero decir cuando comparo con otros países es que pensar con la cabeza del hoy, lo que uno tiene a mí me interesa ver hacia dónde voy, ¿tá? Y qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque a mí a veces me alarma como algunos sectores que tienen para dar un salto tecnológico descomunal para ser más competitivos, se quedan a veces en puntos que realmente con esa cabeza yo creo que es sinónimo de fracaso. Lo digo con claridad, sinónimo de fracaso. A veces me preocupa algunos planteos que son tan corruptos. Yo sé que, miren que yo a veces estuve en situaciones en donde miraba la grúa cargar la máquina en el cajón para ir para el puerto, porque eso implicaba que me daban el ok para que la carta de crédito estuviera acreditada y poder pagarle al otro día el salario a los trabajadores. Miren que sé lo que es. O sea, los apuros de una empresa y lo que significa y las angustias, o tener que salir a conseguir recursos para poder hacer algo, para pagar un sueldo en el sistema financiero, sé lo que es. Yo sé que hay que atender la urgencia, pero nunca perder a largo plazo. Por eso, como país, no es que estemos por fuera de lo que son los estándares mundiales de acuerdo a nuestro tamaño. Lo vuelvo a decir, el eje vertical son, lástima que no lo trajimos, son el porcentaje de la carga impositiva media del país. Y el eje vertical es la riqueza del país, Producto Interno per cápita por año. Uruguay está casi sobre la línea media, no hay vuelta que darle. Ahora bien, eso implica que no haya sectores que de repente ahí, para lograr su competitividad, haya que hacer algún tipo de esfuerzo fiscal. En algunos miren que no es el más importante para lograr la productividad. Hemos estudiado unos cuantos sectores y hay lo más variado. Por eso yo no creo que una medida general al voleo
sea lo correcto. ¿Y qué Pará. sectores, por ejemplo, deberían tener más capacidad contributiva? No me hagas adelantar cosas ahora, porque uno dice, ¿y por qué a mí no? Porque en definitiva se están estudiando sectores. Lo que hay que hacer sí es estudiar la estructura del costo y la competitividad de cada sector. Porque de repente alguno no es un problema de impuestos, es un problema por otro lado. El problema de mercados, acuerdos arancelarios. Hay una variedad de opciones. El tema del precio de las energías. Para algunos le puede incidir un 4% de la estructura de costos y para otros ser un 40%, ¿entiendes? Entonces, una medida, baja el precio de los combustibles, que hay que cumplir con la paridad, con los precios de paridad de importación, no tengo duda, es un objetivo estratégico, no tengo ninguna duda, ¿está? Y se puede, pero no es una medida que vaya a solucionarle a todo el mundo, le va a solucionar a aquel que su estructura de costos en los combustibles significa un 40%. Pero, por favor, seamos profesionales, hagamos la cosa en seriedad. Estudiemos cada sector y en cada sector veamos cuáles son las medidas que realmente corresponden. Y de repente sectores puede pasar, porque uno habla de la media, lo que no implica que haya en unos lados uno suba y en unos lados uno baje, de acuerdo a la realidad de cada sector y las posibilidades de cada sector. Dejando de lado el término shock, que sé que no le gusta, sí ha apelado a cierta austeridad de parte del Estado, por donde, más allá de la correcta administración y la gestión, por dónde recortaría gastos en el Estado. Yo creo que hay dos caminos que pueden, lo digo con claridad, tampoco es, ninguno aporta del orden del factor 1%, o sea, es de 0, algo en el déficit fiscal. Hay algunos otros que son más profundos que de repente sí, pero por lo menos los que hacen al tema que tú estás tocando, todo lo que es la eliminación de gorduras, nos pasó en la Intendencia, también es cierto. La estructura de costo de la Intendencia es más flexible, menos rígida que la del Estado. Por eso mismo digo, nosotros en la Intendencia logramos sistemáticamente bajar los gastos de combustible, los gastos de electricidad, los gastos de agua, los gastos de servicios de locomoción, o sea, hasta de papel higiénico. Porque la consigna era, yo varias veces lo decía en el gabinete, empezar por los gastos más grandes, después los medianos, los más chicos, pero que gordura, y uno lo conoce porque pasa en la actividad privada también, gordura y en todos lados, y uno tiene que trabajar para eliminar las gorduras. Eso es una vía que hay que trabajar, ya te digo, serán 0, algo y no mucho del déficit fiscal que se puede contribuir, pero es un deber ético, lo vuelvo a decir, no es un tema de shock, es un deber generar la cultura de la austeridad en el manejo de los recursos públicos. Y segundo, controlar, que es otro tema, ¿no? Porque ahí también, ¿cuántas cosas se pueden hacer que seguramente se hacen porque siempre se hicieron así? Aquella frase, yo la Intendencia la prohibí en broma, decía, nadie me vuelve a repetir. Había dos frases que dije en broma que estaban prohibidas. Una era, la Intendencia siempre que trabajó con déficit y no pasa nada, que embromaba con eso de que hay gente que le gusta trabajar para los bancos. Y segundo era, esto siempre se hizo igual y no lo cambia nadie. Sí, se cambia y se puede cambiar. Por lo tanto, hay que mirar si hay algunas cosas que se hacen por tradición, como aquel banquito en la puerta de un cuartel que una vez, el famoso anécdota, ¿no? Y quedó durante años con un milico sentado y era porque una vez había ido al baño, no sé, no importa. No tenía el menor sentido. Y como eso, miren que uno empieza a meter y hay, lo vuelvo a decir, eso no te genera, no te va a bajar del 4,5 al 2,5, no, pero hay que hacerlo. Y la otra pata es la transversalidad del Estado. Vamos a descubrir cosas que uno ya sabe. El agua, por ejemplo, tenía 4 ministerios involucrados en el tema del área. Cada uno tenía su equipamiento, sus estudios, sus recursos, y además tenían planes y objetivos que a veces no coincidían. Estamos todos locos. La transversalidad te permite optimizar, hacer gestión por proyecto, presupuesto, no por inciso, sino por programa, que es un tema para mí fundamental, que se intentó empezar, creo que hasta está en la Constitución, creo, ¿no? Pero para mí ahí tengo al querido amigo Álvaro, es una forma diferente de pensar, porque ahí sí lograr la transversalidad y pensar en la globalidad. Al hacer un presupuesto por inciso, cada área, cada oficina pelea por lo suyo y no le importa en qué medida contribuye con el objetivo final. Ahí nomás también, créeme, también se va a lograr de vuelta, a nivel de 0, algo incidencia. Ingeniero, usted hablaba hoy de la transversalidad y también de la necesidad de aplicar algunas políticas de Estado. Hay quienes se preguntan si
un emprendimiento como el de UPM, que además trasciende esta administración, no hubiera justificado, o de pronto usted no lo tiene planteado así, en el caso de llegar a la presidencia, convocar a los partidos para que se defina cómo continúa esto? Sí, yo todo lo que sea diálogo y acuerdo creo que es fundamental. ¿Entendió que debería aplicarse antes ese diálogo? Yo qué sé, digo, perdón, ¿te puedo decir algo? El partido hubiera estado en el gobierno, lo que me duele es que de repente hubiera pasado al revés. Si el Partido Nacional estaba en el gobierno, hubiera defendido UPM y el Frente Amplio de repente hubiera atacado. Eso es lo que me duele como uruguayo, ¿entiendes? Yo estoy seguro que, ustedes saben, yo peleé y la Intendencia sigue peleando por los impactos, no del tren, que el tren, vamos arriba del tren, gasta 4 veces menos combustible y contamina 4 veces menos que el transporte carretero, ni que hablar, feliz el tren, sino los impactos que tiene en la ciudad, que hay que buscar siempre mitigarlos, que se está trabajando en eso, buscar la mitigación mayor posible del impacto del tren. Pero una inversión como un UPM no es que sea la panacea, porque no agrega valor agregado, o sea, la celulosa no tiene tanto valor agregado, ni tanta inclusión tecnológica. Si hiciera papel ya sería otra cosa. Ojalá que algún día se haga papel. Y con los impactos ambientales, creo que el tema del impacto ambiental es fundamental cada vez más. Pero además, digo, no deja de ser una inversión que te mueve el reloj de la economía. O sea, digo, y perdón, alguno dice, ¿por qué salió tal cosa? Siempre digo lo mismo, o sea, si se va a otro país porque tú no le diste, te critican, te pegan, y si le das, te pegan también, ¿no? Yo creo que objetivamente, no tengo idea si se podía haber dejado negociado más o menos, no estuve, pero confío en la gente que está. Lo que tengo claro que es una inversión que mueve la economía, y en realidad me importa definir las líneas estratégicas, porque si usted define líneas estratégicas, estos temas ya se desprenden de por sí, ¿no? Yo creo que, y lo vuelvo a decir, a veces que siento que es más un problema de quién está en el gobierno y quién está en la oposición que los problemas en sí como tales. Por acá me preguntan, ¿qué lugar tiene la cultura y las artes en un cuarto gobierno del Frente Amplio? Y de la mano, ¿cómo visualiza la institucionalidad del Ministerio de Educación y Cultura de cara al futuro? Sí, quiero avisar que uno tiene que focalizarse, ¿no? Porque si no dan una semana para hablar, pero sin duda en doble sentido. Primero porque cuando uno habla que quiere más gente que le guste la tecnología, la física, la matemática, la química, las ciencias, la biología, eso que el país requiere para insertarse en el mundo con más dignidad, también siempre digo, sin olvidarse de la formación en valores, sin la filosofía, sin la historia, sin la sociología. Uno tiene que formar globalmente al individuo. No queremos robots que se pasen con la computadora haciendo programas o inventando con los legos cositas diferentes. Queremos seres integrales. La democracia se basa en gente inteligente con espíritu crítico, y para tener espíritu crítico tiene que estar formado complexivamente globalmente. Y dentro de eso la cultura es determinante, y aparte cada vez más la cultura es, hasta en este mundo globalizado, una especie de seña de identidad de la nación. O sea que este mundo que parece que no hubiera fronteras, que lo que piensa alguien en Nueva York o en París, en Madrid o en Londres es lo mismo que hay que pensar acá. La historia ha demostrado que la identidad local, lo nacional, la cultura es el ancla en nuestro territorio. Y a veces el mundo parece que avanzar hacia pasarle por arriba a eso, y el mundo insiste. La cuestión del enfoque de las características individuales de un pueblo o una nación importan, y cada vez importan más. Yo creo que la cultura es un alimento del alma, es una base que permite al ser humano desarrollarse mucho más globalmente. No quiero robots, pero además, incluso parte de nuestro proyecto, por ejemplo, la Estación del Futuro, se basaba en la industria audiovisual. O sea que aparte de por sí también tiene un derrame en la economía. Me importa más lo otro, ¿no? La formación de valores, pero además tiene un derrame en la economía notable, ¿no? Y en Uruguay hay mucha creatividad, mucho más de lo que ustedes creen, y que se está haciendo. Uno se entera 2x3 de cosas que se hacen que son increíbles. Bien, nos quedan apenas un par de minutos, Daniel. Hay mucha gente que sigue interesada en conocer cuál sería eventualmente la primera medida para abatir el déficit fiscal, sobre todo tomando en cuenta lo que usted mencionó, el compromiso sobre el grado inversor que eventualmente podría llegar a tener si este déficit crece, y entonces le solicitan un pronunciamiento contundente respecto a cuál es la primera medida que usted entiende debe aplicar el gobierno, si efectivamente usted es presidente, para empezar a bajar el déficit fiscal. Yo creo que yo no tengo pensamiento mágico. Yo toda la vida creo en el trabajo. No hay medidas mágicas que digan de un día para otro
el déficit fiscal se abate. Pregúntele a Macri si no, ¿no? ¿Qué se opina sobre las medidas mágicas? Yo creo que es sistema, método. Nosotros en la Intendencia bajamos de un 20 y pico, ayúdame Juan, de un 20 y pico por ciento a un 8%. ¿Tá? Perdón, entendiendo que es deuda menos caja, ¿no? O sea, menos disponibilidad financiera, ¿no? Porque hay gente que solo toma la deuda, entonces claro, le da cualquier cosa. Porque aparte hay créditos que uno los tiene asumidos y los va pagando. Lo que importa es la diferencia. Digo porque hay algunos que no son buenos para la economía ni para las matemáticas y han dicho algún disparate, ¿verdad, Juancito? Pero nosotros abatimos de un 20 y algo a un 8% el déficit global de la Intendencia. Por lo tanto, y eso no fue que dijimos, mañana toco este botón y se me bajó el déficit fiscal. ¿Quién en la empresa? No conozco a nadie con una empresa, y menos en un país con la complejidad que tiene se puede hacer eso. Lo que hay que tener es métodos, sistema, objetivos y seguimiento del cumplimiento de objetivos y medición, en todo caso, por qué no se alcanzaron. Esto es trabajo. Si no, vayan al Cirque du Soleil o a ver a Mandrake. No creo en medidas mágicas para solucionar estos problemas. Y la última pregunta, que alguien se asombra porque en un gobierno de izquierda hay mucha gente en situación de calle y le pregunta cómo atacaría este problema. Bueno, con interinstitucionalidad y, primero, obviamente puede haber gente que tenga matices, sé que la hay. Yo creo que la gente en situación de calle, primero yo apelo al respeto y a dignificar la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Y si bien hay gente que puede tener una decisión de vida, estaba el famoso Pichicome, esto que era todo empezó en un argentino que le gustaba vivir en la calle, tal. Hay derecho, están los homeless en Estados Unidos que algunos tienen la filosofía de vivir en la calle, ¿tá? Pero como principio, yo creo que un porcentaje altísimo de lo que están en la calle no les encantaría no estar en la calle. Por lo tanto, mi objetivo es dignificar la vida humana, poner al individuo, al ser humano, como centro de los desvelos, a la gente. Por lo tanto, políticas de albergues diurnos, de albergues nocturnos, de buscar integrar, capacitarlos, o sea, atacarlo en la globalidad, porque tampoco sirve tenerlo toda la vida en albergues, sino hay que buscar que el individuo de alguna forma tenga una política para reintegrarlo a la sociedad, ¿no? Que fue un poco lo que en algún momento planteamos. Bueno, la Intendencia está haciendo, ¿no? Ya no se están en los arreglos todavía, ¿no? Porque vamos a aportar un albergue nocturno y uno diurno a la política. O sea, ¿saben con qué? Comparte estas casas que empezaron los juicios a darnos de casas abandonadas que tenían una deuda mayor que su valor con la Intendencia. Con dos de esas casas estamos haciendo albergues como para colaborar con la política nacional. Bien. Perdón, estamos haciendo. No estoy más en la Intendencia. La Intendencia está haciendo, disculpen. Bueno, no, me quedó una política, pero no hay tiempo. Dice, por ejemplo, vio que hay gente que dice los 4 candidatos del frente son lo mismo, lo que hay que hacer es respetar el programa. Quiere decir que no es relevante quién gane. Bueno, pues eso está en la libertad de cada individuo lo que interprete. ¿Por qué quiere ganar usted, por ejemplo? Habría que decirle, ¿no? No, yo no digo, porque yo lo que digo es que obviamente la gente elige mirando trayectoria, personalidad, cómo le llega, yo qué sé, conocimiento. Mire, digo, ahí sí no somos lo mismo cada uno, y cada uno, de repente alguien valora mucho más algunas características del Boca y otras de repente las de Mario, yo qué sé. ¿Y qué debería valorar de usted la gente? No, yo no voy a decir que eso lo dice cada ciudadano, hay gente inteligente. Y además cada uno, de repente hay uno que le importa pila la trayectoria de una persona. Ah, mira qué interesante, hizo esto, y otro, no, mira, o no le gusta porque soy un defensor, yo que se puede pasar, así que... Muchas gracias. La libertad es libre. Muy amable, gracias. Muchas gracias al ingeniero Daniel Martínez por toda su exposición y respuesta de las preguntas, también a Daniel Castro, César Bianchi y a todos ustedes que nos han acompañado esta mañana. Los estamos ya invitando para los próximos eventos de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Que tengan todos muy buen día.